Este fin de semana el mensaje tiene como título ¿qué significa ser cristiano? Y yo quiero que tú te preguntes qué ha significado, o sea, que llevemos esta pregunta a nivel personal. ¿Qué ha significado para ti el ser cristiano? Y te voy a dar ahí un momento para que pienses, ¿qué ha significado para ti? ¿Qué significa para ti ser cristiano? ¿Qué ha implicado en tu vida entregarle esa vida al Señor? Entregarte a Cristo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, pareciera que lo que significa ser cristiano ha cambiado de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al contexto en el que se puede vivir. Pero si nosotros vamos, digo que pareciera, porque si nosotros vamos a la esencia, pues realmente ser cristiano significa lo mismo, pasen los años, cambien o cambien las culturas, porque ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es un cristiano? Una persona que ¿qué? Que sigue a Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿eso cambia? No, ¿cierto? Sus enseñanzas son las mismas, ¿cierto? Sus principios son los mismos y no están sujetos a la cultura ni al tiempo, no obedecen a estas cosas. Sin embargo, las implicaciones de ser un cristiano sí han cambiado. Si nosotros vemos lo que implicaba, lo que significaba ser un cristiano en el primer siglo, pues no tiene nada que ver con lo que significa hoy para nosotros ser cristianos en medio de nuestro país, ¿cierto? Que es un país que profesa la libertad de cultos, ¿cierto? No es lo mismo, no significa lo mismo ser, digamos que en cuanto a consecuencias, lo mismo ser un cristiano de ese primer siglo a ser un cristiano en el Socorro, en el contexto en el que tú te mueves laboralmente o bueno, a nivel educativo. No significa lo mismo, esto sí ha cambiado. Y la primera vez que aparece la palabra cristiano en la Biblia es en Hechos, capítulo 11, versículo 26, acá, bueno, está Pablo y Bernabé, y dice la palabra del Señor en el versículo 26, cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron ¿cómo? Cristianos. A estas personas las llamaban cristianos no porque fueran personas que se reunían en un lugar determinado. Estas personas no se llamaban cristianos porque ellos mismos se autodenominaran que son cristianos, sino que a ellos empezaron a llamarlos cristianos porque hablaban como los seguidores de Cristo, hablaban como Cristo, actuaban como Cristo también, y entonces las personas empezaron a llamarlos a ellos cristianos. Parece ser que este término se usaba también de una manera despectiva. La palabra cristiano pues tiene como raíz Cristo, y en el hebreo esto significa Mesías, que es Mesías, que es Mesías, ¿sí? Entonces recordemos cuando al Señor le ponen su letrero de aquí está el rey de los judíos. No lo hacen en una actitud de decir efectivamente es el rey de los judíos, sino como en una forma de burla, ¿cierto? Entonces el judaísmo en ese momento, que pues era una de las religiones dominantes para la época y en medio de la cultura, pues decía, ay, allá están los que creen en el Mesías, los del Cristo, los cristianos, y de esa manera digamos que se tildaba a los cristianos. Hoy en día pues ser cristianos no implica como esas cargas, ¿cierto? De pronto de que bueno, para algunos tal vez sí, algunos se burlen, ay no, el cristiano, el evangélico, más o menos en ese contexto es que se usaba esa palabra cristiano, obviamente con un peso pues bastante mayor, ¿sí? Entonces así como cuando dice, ay, allá va el evangélico, ¿sí? Que no se lo dicen como un halago, sino como una manera de burla, ¿sí? Entonces, bueno, esto pasaba, pero era un término que lo usaban sobre personas que se comportaban como seguidores
de Cristo y que hablaban como seguidores de Cristo. Entonces hablábamos del hecho de que no es lo mismo, ¿cierto? En ese momento declarar su fe públicamente en el primer siglo a lo que representa para nosotros hoy. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor. Esto hoy en día en medio de nuestra cultura suena como de: Señor, te declaro como mi Señor y Salvador, ¿cierto? Y no tiene, digamos que en nuestro contexto social, pues no tiene una gran trascendencia. En el espiritual, cuando se hace de corazón, pues sí, ¿cierto? Pero en nuestro contexto, pues realmente no representa mayor riesgo. En el primer siglo, declarar abiertamente que Jesús es el Señor era ir en contra del imperio romano, porque estábamos diciendo: nuestro Señor es Jesús, ¿cierto? Entonces le estábamos quitando autoridad, le estaban quitando autoridad al emperador, al César, ¿cierto? Y si nosotros vemos, bueno, para la religión judía, al reconocer que Jesús es el Señor, pues estaban saliendo en medio de su religión. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo a Jesús como Dios. Entonces las implicaciones que esto tenía de declarar abiertamente, públicamente, que Jesús es el Señor, podía traer para ellos consecuencias bastante graves. Y nosotros lo vemos a la luz de la palabra, ¿cierto? Ahora que estamos estudiando Hechos, vemos algunas de las consecuencias que tenían los cristianos por declarar abiertamente que Jesús es el Señor. Ellos podían quedar sometidos a cárceles, ¿cierto? A maltratos, a humillaciones, a torturas, a ser lanzados en medio de estadios con fieras, ¿cierto? Con leones hambrientos. Eso significaba declarar abiertamente que Jesús es el Señor para ellos. Eso era lo que significaba para ellos, estar dispuestos incluso a ser apedreados, a ser lapidados, así como le pasó a Esteban, ¿cierto? Que es el primer mártir, y desde ahí se desata una ola de persecución bastante fuerte. Estar dispuestos a ser crucificados, así como fueron crucificados algunos de los apóstoles del Señor Jesús. Eso significaba en ese momento, y eso implicaba en ese momento, tener el título de cristiano. Ahora yo te pido que pienses, si nosotros vemos una persona, ¿por qué llegaba a ese nivel? Porque tenía en su corazón una convicción tan fuerte que nada ni nadie lo podía detener. Eran personas que terminaban como Pablo diciendo: mi vida realmente y todo lo que puedo conseguir en esta vida y en esta tierra es basura con tal de tener a Cristo, ¿cierto? Entonces eran personas que realmente entendían en lo profundo de su corazón lo que llevaba a ser un verdadero hijo de Dios, ¿cierto? Entonces vemos que obviamente para que ellos pudieran actuar así, no era una persona que sencillamente decía: ay, sí, yo soy cristiano, pero seguía haciendo las cosas a su manera, sino que desde lo profundo de su ser había una convicción profunda, ¿cierto? Entonces, al punto que podía ser capaces de entregar su vida a causa de seguir expandiendo la palabra de Dios, porque ellos confiaban fielmente en que esa era la verdad, y ellos de esa manera la siguieron propagando. Entonces, ser cristiano implica una convicción desde lo profundo del corazón. Ser cristiano no es por reunirnos en un lugar determinado, sino que debe nacer desde lo profundo de nuestro corazón, sabiendo que pase lo que pase, nada nos va a hacer tambalear esa fe. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en nuestra propia vida o alrededor, ¿cierto? Que nada nos haga tambalear nuestra fe. Hoy en día cuesta, ¿cierto? Y si de pronto nosotros nos preguntáramos si estamos al nivel de los cristianos del primer siglo, tal vez podríamos decir: bueno, estoy dispuesto a dar
mi vida realmente por el Señor, por la causa de la expansión del Evangelio? Y tal vez algunos sientan en su corazón que se puede rajar, que ha faltado, porque hoy fácilmente podemos negar al Señor. La semana pasada tuve la oportunidad, junto con algunos de los profes de Ágape, de ir a un congreso internacional de educación, en donde pues se tocaban diversos temas buscando que la educación tenga un nuevo panorama. Dentro de los temas que se abordaban era el tema de la felicidad, de que pues hoy en día las instituciones no solamente se deben preocupar por el éxito a nivel académico, sino por el bienestar integral de sus estudiantes, y dentro de esos temas se tocaba el tema de la felicidad, ¿sí? Y que es pues muy importante buscar la felicidad de nuestros estudiantes, y en medio de eso pues habían conferencistas, luego, bueno, habían digamos charlas que eran dirigidas por un solo conferencista, luego habían paneles que eran pues varios conferencistas hablando del tema, y en medio de que se hablaba de la felicidad pues se tocan las dimensiones del ser humano, ¿sí? Entonces pues bueno, se toca la dimensión física, cognitiva, y se toca también la dimensión espiritual, porque es una dimensión que aun cuando no se hable de Dios, es una dimensión que no se puede esconder y que debe reconocerse, y a nivel de la psicología y a nivel de diferentes ramas se reconoce esta dimensión del ser humano, la dimensión espiritual, porque nadie puede esconder que tenemos esa necesidad espiritual. Obviamente ellos los abordan desde diferentes temas, y en medio de esas charlas al final habrían un espacio para que el público preguntara. Era un auditorio pues bastante amplio, mucha gente, pues aparte en ese momento del día estaba la mañana, y el coliseo, fue en un coliseo de un colegio, estaba pues prácticamente lleno. Y bueno, en el momento que abren las preguntas, de pronto una persona de atrás levanta su mano y bueno, le alcanzan un micrófono, y bueno, pues obviamente uno voltea a mirar, nosotros estábamos un poco más adelante, volteamos a mirar y era un señor de pelito largo, blanco, tenía como una bobina y barba blanca, y de pronto él pues valida varios de los comentarios a los que hacía referencia las conferencias, las charlas, pero hace un comentario que me dejó pensando, y es que él dice, en ese momento dice, bueno, yo vengo de una organización de colegios, él no dijo de qué religión eran, pero dice, donde buscamos mostrarles a los jóvenes que Dios es amor. Y dice, y en medio de estos, bueno, y les enseñamos a buscar su propósito, que en ellos hay un propósito, y pues él habla en medio de los contextos en los que él trabaja, y dice, pero no entiendo por qué a veces en medio de estos escenarios da miedo hablar de Dios. Y es real, o sea, porque muchas veces hoy en día se busca como no herir susceptibilidades, e incluso se tiene cuidado en la manera en que se habla, en que se expresan las cosas, porque el lenguaje hoy en día pues tiende a ser inclusivo, y entonces tienen que cuidar como todos esos protocolos y esas cosas, y el hombre se para ahí en medio de este auditorio y dice eso. Después cuando empiezan a responder, entonces bueno, otra persona ahí dice, no, yo soy creyente, y después apareció otro ahí en medio de los panelistas también diciendo, yo también soy muy creyente y no sé qué, y bueno, pero hasta el momento nadie había hablado ni había puesto sobre la mesa su fe, aun cuando pues ya los habíamos escuchado a todo lo que les digo, había sido este momento, ya fue al final en el momento de las preguntas. Y cuántas veces de pronto por temor a no quedar mal con las personas podemos negar o esconder nuestra fe, no necesariamente negarla, pero sí de pronto esconderla. Y entonces ahí es donde podemos pensar en medio de qué escenarios nosotros nos movemos, y en medio de qué escenarios de pronto nosotros tratamos de pasar desapercibidos, que no se nos note que somos cristianos. Cuando en el primer siglo era evidente cuando una persona era cristiana, ¿cierto? No se autoproclamaban cristianos, sino que se
se notaba, ¿cierto? Esto se veía y esto fue algo que pues realmente me impresionó, porque hoy en día no es porque nuestra vida, al menos en nuestro contexto cultural, una persona no niega a Cristo porque su vida esté corriendo peligro, sino solamente por una presión social. Incluso a veces se niega a Cristo sencillamente por capricho, porque no se ha tenido una verdadera convicción, un verdadero encuentro con el Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, ¿cierto? Y acá se está alentando, Pedro está alentando a la iglesia, ¿cierto? A que no se dejen amedrentar por ese tipo de cosas. Hoy en día, pues realmente estamos hablando de que cuando esto es escrito, pues es llevado a niveles superiores. Hoy en día, pues lo que les decía, se puede negar por cosas mucho más sencillas, o de pronto la fe tambalear sencillamente porque se está pasando por una dificultad y entonces se actúa como el niño berrinchoso, ¿cierto? De que no tiene lo que quiere de parte de Dios y entonces dice, pues ya no voy a la iglesia, ya no busco de Dios, me alejo, me aparto, ¿sí? Cuando realmente uno, pues ahí se pregunta, bueno, ¿dónde está la fe y el cimiento real? Ser cristiano significa guardar sus mandamientos, ser como el Señor Jesús fue, seguir sus enseñanzas y enseñarlas a otros. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. ¿Qué pasaba con los maestros de la ley religiosa y de los fariseos? Que ellos tenían la ley muy clara en su cabeza y la enseñaban, pero el Señor dijo que debían vivirla, practicarla, ¿cierto? Y el Señor dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. O sea, nuestra fe debe superar la de ellos, nuestra justicia debe superar la de ellos. El problema es que hoy en día incluso podemos quedarnos incluso cortos en conocer la palabra de Dios. O sea, ni siquiera se llega a la estatura de un maestro o de un fariseo. Y pues obviamente si no la conocemos, pues ¿cómo la vamos a practicar? ¿Cómo la vamos a vivir? Y pues mucho menos la vamos a enseñar. Los fariseos y los maestros de la ley religiosa cumplían con dos requisitos: la tenían clara, la conocían, la sabían y la enseñaban, pero no la vivían. En ese tiempo pues se vivía más de la experiencia externa, pero en lo íntimo pues no se seguía. Entonces ellos les gustaba vivir orando por las calles y que la gente viera que ellos eran personas que oraban, ¿cierto? Eran personas que cuando tenían un gesto de misericordia con otro, entonces hacían sonar trompeta y que todo el mundo se enterara. Y el Señor enseña un principio, que lo más importante es lo que pasa
en el secreto, ¿cierto? Allí en el lugar íntimo, en la intimidad. Y entonces el Señor dice bueno, entonces si no hacen caso al más insignificante mandamiento, entonces es conocer el mandamiento, hacer caso, ¿cierto? Y enseñar a los demás a hacer lo mismo. Dice que si no pasa eso, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Dice, pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo, ¿cierto? El que las obedece, ¿cierto? Y las enseña. Para obedecerlas tenemos que conocerlas, ¿cierto? Ir a su palabra. Otra cosa que también nos enseña el Señor está ahí en el versículo 21. Dice el versículo 21, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces, el Señor, bueno, en este tiempo dice, bueno, no mates, ¿cierto? En el tiempo de la ley, y el Señor dice, pero yo digo, ni siquiera se atrevan a hablar mal de alguien. Eso es maldecir, hablar mal, ¿cierto? Decir mal de otra persona. Y el Señor dice, ustedes, ser cristianos para nosotros significa no hablar mal de otras personas. Y pensemos si de pronto hemos caído en esas tentaciones, en esas trampas de hablar mal de otras personas, de maldecir, de hablar mal, de decir mal acerca de otro. Y pues mucho menos usar palabras como estúpido, ¿cierto? Contra otra persona y cosas así, pues mucho menos de más rango y de mayor categoría. Otra cosa que implica ser un cristiano es buscar la pureza. Dice el versículo 27, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, el pecado, nuestro ser interior, alma y espíritu, se alimenta a través de lo que nosotros vemos y oímos, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos permitimos ver y oír cosas que no son edificantes a nuestra vida, pues ¿qué pasa? En nuestra mente se puede dar lugar a concebir el pecado. Y dice la palabra del Señor que de esas cosas es de donde provienen nuestras tentaciones. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13, dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte, ¿cierto? Entonces la tentación viene de nuestros propios deseos, de esas cosas por las cuales nos hemos alimentado. No es que alguien se justifique diciendo, no, es que Dios me puso esta tentación. Dios no tienta a nadie. La tentación viene de lo que hay allá guardado, de lo que nosotros mismos nos hemos alimentado, de lo mismo que nosotros nos hemos llenado. De ahí proviene la tentación. Pero una cosa es ser tentados, porque bueno, todos somos tentados, ¿cierto? Pero dice la palabra que cuando nosotros dejamos concebir eso en nuestra mente, eso da como resultado una acción que es el pecado. Y el pecado trae muerte, ¿cierto? El pecado trae muerte. Otro principio que nos deja el Señor acá, clave, entonces bueno, el anterior es conservarnos puros, ¿cierto? Cuidar la manera en cómo alimentamos nuestro ser interior. Otro principio que nos enseña la palabra del Señor es no hacer juramentos, sino que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que cualquier persona pueda confiar en lo que tú le dices. Que no hablemos con mentira
ni con engaño, sino que lo que nosotros decimos, así es. Que volvamos a esos principios en donde se podía confiar en la palabra. Que ninguna persona pueda encontrarte a ti mintiendo, ¿cierto? Sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y el versículo 38 dice la palabra: han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Versículo 38. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Y vamos a parar ahí un momento. Y dice, en este momento la ley buscaba poner un límite a las agresiones. Ustedes, ¿quiénes han presenciado de pronto una pelea física alguna vez en su vida? Que la hayan visto. Bueno, varios, ¿cierto? Normalmente una pelea puede empezar porque de pronto si uno le empujó, el otro se sintió ofendido y ¿qué hace? Lo empuja generalmente más fuerte, ¿cierto? O saca el puño y se lo mete, ¿sí? Eso, digamos que ha sido algo que ha pasado por la humanidad. Entonces, ¿qué pasaba? En este tiempo, si de pronto el vecino le mataba una vaca, el otro no iba y mataba una vaca, sino quería acabarle con todo el rebaño. Entonces, esta ley nace para que, pues, lo que se busca pagar sea algo que mantenga un equilibrio. Entonces, la ley establecía ojo por ojo, diente por diente, porque ellos querían hacer ojo por cabeza, ¿cierto? Y no, la ley pone su límite. Bueno, si a usted le sacaron un ojo, usted puede sacar un ojo. Si a usted le volaron un diente, usted puede volar un diente. No puede excederse de ahí. Ese era el sentido de la ley. Pero el Señor viene a hacer una transformación en esto. Dice, pero yo digo, no resistan a la persona mala. Versículo 39 dice, pero yo digo, no resistan a la persona mala. Dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Y a primera vista, cuando nosotros vemos este pasaje, pues podemos sentir en medio, obviamente, pues sabiendo que la palabra del Señor no fue escrita en el 2024, paso corrano, sino que tiene un contexto cultural y un contexto de tiempo también, podemos interpretar que el Señor nos manda a quedarnos de los brazos cruzados y no hacer absolutamente nada, ¿cierto? Y dice, yo digo, no resistas a la persona mala. Esta palabra que aparece acá, resistas, viene del griego que es antitestai, que significa, era una palabra que se usaba específicamente en esos momentos de guerra. Entonces, el resistir en ese momento era resistir con una actitud de guerra, con una actitud violenta. Es la misma palabra que aparece en Efesios capítulo 6 versículo 13, que dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Entonces, esta palabra como que aparece acá es no resistan con una actitud de guerra, no resistan en una actitud de violencia, porque la palabra del Señor nos enseña un principio clave, y es que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra las otras personas, ¿cierto? No es contra otros seres humanos, sino que es una lucha espiritual, y por eso nuestra armadura también debe ser una armadura espiritual, ¿cierto? Entonces, no es, dice, no resistas a la persona mala, no te pongas en ella en una actitud de violencia, sino que dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla.
Y esto dentro, bueno, ustedes algunos conocen y los que no, pues saben, la mano izquierda dentro de la cultura estaba reservada solamente para ciertos usos, sobre todo como de higiene personal. ¿Sí? Ahí me entendieron, ¿cierto? Entonces, era básicamente, se usaba, entonces ellos no usaban la mano izquierda para otras cosas, sino para temas de su higiene personal y para, digamos que cosas impuras para ellos. Entonces, si ellos querían abofetear a alguien, cuando una persona daba una bofetada, esto era signo de humillación. Una bofetada se daba para humillar a alguien y para mostrar que esa persona es inferior a la que estaba bofeteando. Entonces, la bofetada debía ser, bueno, la mano derecha ya sabemos, así, ¿cierto? Porque si se hacía así, estaba reconociendo a la persona como igual, o si le daba un puño, lo estaba reconociendo como un igual. Entonces, si una persona quería humillar a otra, le daba una bofetada al revés, así. Entonces, cuando el Señor dice, cuando a usted le den una mejilla y lo busquen humillar, entonces usted ponga la otra mejilla. Entonces, al poner la otra mejilla, la persona que está ahí, una de dos, o da así, ¿cierto? Y pues, ¿qué pasa si uno da una cachetada así? Va a golpear de una manera débil, ¿cierto? Y pues queda como chistoso, ¿no? Coger y dar una cachetada así. Entonces, esa persona iba a quedar en ridículo. Y si por soberbia terminaba volteando la mano y dándole así, lo estaba reconociendo como igual. Entonces, el Señor llama aquí, ¿a qué? A defendernos en un término de equilibrio. Y sabiendo que obviamente, ¿qué pasa? Cuando la persona buscaba humillar a uno de sus hijos, pues quedaba entre la espada y la pared, o lo reconoce como igual y reflexiona frente a su proceder, o queda avergonzado. En todas las circunstancias, pues sale perdiendo, ¿cierto? Pero no es solamente el hecho de que salga perdiendo, sino que en su mente queda esa semilla sembrada. Y no se trataba de defenderse actuando con violencia, sino de resistir con amor, con ese amor que puede llevar al otro a la reflexión y a un arrepentimiento. Entonces, vemos otro ejemplo que dice, si te demandan, estos son ejemplos cuando tenemos conflictos con otras personas. ¿Sí tienen conflictos con otras personas? ¿A veces? No, entonces esta prédica era para otro lado. Dice, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Bueno, la camisa no es pensar en que usamos así como hoy en día dos piezas. En ese tiempo que se usaba una túnica, ¿cierto? Era la vestimenta convencional. Entonces decía, si te quitan, el Señor Jesús decía, si te llevan al tribunal y te quitan tu túnica, tu camisa, entrégales también tu abrigo. Esto era algo que ya estaba reglamentado por la ley, porque cuando una persona era muy, muy pobre, lo único que podía, ¿quién la iba a fiar? Así como hoy en día, ¿no? ¿Quién fía a una persona que no tenga absolutamente nada? Pues no encuentran quien los fíe, ¿cierto? Entonces, la manera en que esas personas podían sacar un préstamo era dejar como garantía su propia ropa. Pero esto ya estaba reglamentado en medio de la ley. En Éxodo 22 dice, versículo 25 al 27, dice, si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso.
Y es hermoso, ¿cierto? Porque el Señor pone esos parámetros. Sin embargo, como muchas cosas, las personas se pasaban por la galleta estos mandatos y entonces no le devolvía su ropa a la puesta del sol, sino que más encima lo llevaba ante un tribunal. Y el Señor le dice, bueno, si te llega a pasar eso y estás en medio de este escenario y te quitan tu túnica, no solamente entregues la túnica, entrega también el abrigo. Acá pasaban dos cosas. Una, que el abrigo dentro de la cultura representa esa protección del Señor, ¿sí? Entonces recordemos el salmo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿cierto? Entonces el abrigo es símbolo de esa protección de Dios. Es esa prenda que pues realmente nos da cobertura y pues lo que habla acá la palabra, que podía ser esa única prenda que diera abrigo. Entonces dice, no solamente entregues la túnica, sino entrega también el abrigo, como quien de alguna manera dice, bueno, dejo esto en manos de Dios. Acá, ¿qué pasaba? Pues pasaban dos cosas. Una, que la persona al hacer esto, al no solamente entregar su túnica y su abrigo, pues ¿qué iba a pasar? Todas las personas a su alrededor iban a clavar su mirada, no en la persona que estaba entregando eso, sino en la crueldad del otro, de llevar a una persona, o sea, de que su codicia lleve a una persona a denigrarla y dejarla en esa condición. Y por otro lado pone expuesto también incluso al juez y a la sociedad, porque como en medio de la codicia se puede ir por encima de la misma persona, ¿cierto? Y pues está también por otro lado esa persona diciendo, bueno, entrego esto y que sea el Señor el que interceda por mí. Entonces no es tener una actitud de me dejo hacer y que los demás me traten como si yo fuera basura, ¿cierto? Sino es aprender a defendernos de la manera correcta y que llevemos al otro a la reflexión, ¿cierto? Obviamente eso es algo que solo el Espíritu Santo nos puede guiar. Dice la palabra del Señor, si un soldado, versículo 41 dice, si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. En este tiempo, bueno, sabemos que el Imperio Romano era el que estaba dominando y existía una ley que le permitía a los soldados poner a los civiles a cargar su equipo por un kilómetro. Esa era la ley. Si un soldado le exigía a un civil llevarlo por más, pues quedaba en problemas y podía ser sancionado, duramente castigado. Eso era lo que pasaba con un soldado que excedía su fuerza. ¿Por qué había este límite? Porque pues el Imperio Romano, por un lado, quería que el pueblo, los pueblos sometidos, contribuyeran con la causa de los militares, pero que tampoco esa fuerza fuera tan excesiva sobre ellos que terminaran ellos revolucionándose y yendo en contra del mismo imperio. Entonces había como ese balance. Entonces si un soldado le exigía a un civil más de 1 kilómetro, pues obviamente ellos lo hacían también para humillarlos, pero si se excedía de ahí quedaba en problemas. Entonces lo máximo que podía hacer era pedirles que cargaran 1 kilómetro. Entonces le dice, bueno, a sus hijos, si a ti alguien te exige que lo hagas 1 kilómetro, no lo hagas 1 kilómetro, llévalo 2, le dice el Señor. De esta manera, imagínense cuando va ahí el soldado y lleva el civil y lleva la carga por 1 kilómetro y se pasa el soldado detrás, no, déme la maleta. No, y el otro le sigue y sigue y sigue. ¿Qué pasaba ahí? El soldado quedaba en problemas, porque si ese civil lo denunciaba, pues él era el que iba a ser sancionado y perjudicado. Pero ¿cómo actuaba un verdadero seguidor de Cristo, un cristiano? Pues le llevaba su maleta, lo hacía reflexionar acerca de esa humillación que quiso hacer y quedaba sujeto a lo que el civil quisiera hacer, ¿cierto? Obviamente como hijo de Dios, pues él no iba y lo
y lo denunciaba, ¿cierto? Sino que con ese actuar lo llevaba a reflexionar sobre su proceder. Entonces, siempre el Señor no nos llama a no hacer nada ante la injusticia, sino que nos lleva a ejercer, ¿cierto?, nuestro derecho de defensa, pero sin actuar con violencia, sino que debemos actuar con una actitud que lleve al otro a reflexionar sobre su manera de ser y lo lleve al arrepentimiento. Ese es el propósito de la ley, porque si no, pues ¿quién va a querer ser cristiano, cierto? Si ven que ser cristiano es dejar que trapeen el piso con usted, pues obviamente no es atractivo ser cristiano, porque si en eso consiste que los demás tengan que pasar por encima mío, y no es lo que el Señor quiere, ¿cierto? Porque Dios es un Dios justo, pero que esa justicia no nos lleve a tomar por nuestra propia mano la justicia, ¿cierto? Porque vamos a terminar actuando de una manera injusta, sino que realmente con nuestra actitud podamos es llevar al otro al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y dice el versículo 43, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Amén. Entonces, el Señor nos llama a actuar de una manera diferente, de una manera que realmente nosotros seamos luz y seamos la sal para esta tierra. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y empezábamos este mensaje diciendo que ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo, vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió el Señor Jesucristo? Él vivió como un hombre, 100% hombre, con tentaciones igual que nosotros. Lo único que nos diferencia a nosotros del Señor Jesucristo es que Él nunca pecó. Pero el resto, con todas las limitantes y con todas las tentaciones que puede tener un ser humano, las experimentó nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el modelo es nuestro ejemplo de qué es ser un verdadero cristiano. Y si nosotros vemos la vida del Señor en general, tuvo una característica relevante, porque Él, siendo 100% hombre, tuvo que depender netamente del Espíritu Santo. Él no hizo absolutamente nada en su vida sin la guianza del Espíritu Santo. Y era el Espíritu Santo el que guiaba su vida. No era que Él le dijera Espíritu Santo y hacer su lista de peticiones, no. Sino que la palabra del Señor nos dice que fue el Espíritu el que llevó al Señor al desierto. No fue que el Señor le dijo, Espíritu Santo, llévame al desierto, no. Sino que el Espíritu era el que guiaba al Señor Jesús. Y todo lo que Él hacía estaba guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ser cristiano significa seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, vivir sus enseñanzas, vivir como Él vivió, hacer lo que Él hacía. Y eso solamente es posible si estamos llenos del Espíritu Santo, como hablábamos hace un momento y que mi esposo decía, separados, y que dice pues la palabra del Señor, separados de mí, nada podemos hacer. Una persona puede sentir que es cristiana porque de pronto tiene ciertas disciplinas, pero eso no es ser cristiano, eso es tener una vida disciplinada, ¿cierto? Una persona puede sentir que es cristiana porque de pronto cambió ciertos hábitos en su vida,
Y de pronto eso es una vida moral buena en medio de la sociedad. Pero ser cristiano sí o sí implica ser llenos del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, actuar como el Espíritu Santo nos guía a actuar, como el Señor lo hizo. No se trata de vivirlo en nuestras fuerzas, no se trata de decir, yo voy a dejar de hacer esto en mis propias fuerzas, no se trata de eso, porque bueno, eso puede ser bueno para ti, para tu vida, pero no significa realmente ser cristiano, sino que ser cristiano significa vivir como vivió Cristo, y Cristo vivió dependiendo del Espíritu Santo en un 100%. Entonces